En el programa 733 de Cuarto Milenio, en una de sus secciones nos mostraba un fenómeno que ocurrió a la altura de Ortuella, una población vizcaína, donde apareció un fenómeno extraño, una luz roja cuya intensidad variaba como si en esa zona hubiera un incendio, como vemos aquí en la fotografía, una luz roja. Bueno, no sale muy bien la fotografía, la verdad, porque es una captura de imagen. Si queréis verlo mejor, pues accedéis al programa Cuarto Milenio, en el cual podéis verlo en cualquiera de los podcasts que hay en las distintas plataformas que os podéis bajar de internet y podéis verlo más claramente en un vídeo. Aquí saca una captura de imagen que no me ha salido muy bien. Pero bueno, es una zona, esta zona que tenemos por aquí, pues aparece esa luz roja que parece que es como si hubiera un incendio. Bueno, y respondiendo a la petición del programa, voy a dar mi opinión desde mi punto de vista, aportando una serie de teorías que se concatenan para dar una explicación de lo que generó ese fenómeno. Bueno, desde mi punto de vista, lo que ocurrió, lo que generó ese fenómeno, luego lo iré detallando más concisamente, es que en esta zona donde se generó ese extraño fenómeno, esa luz roja intermitente, pues es una zona, esta zona que tenemos aquí, es una zona donde había una resonancia. En esta zona se va a generar una resonancia magnética, ¿no? Con lo cual, ¿qué quiere decir eso de una resonancia magnética? Bueno, luego lo iremos aclarando más concisamente. El campo electromagnético terrestre pues tiene unas frecuencias, tiene una serie de frecuencias. Pues bueno, pues una de esas frecuencias pues va a entrar en resonancia, que ya explicaré lo que es, con esa zona. Esa zona que debido a sus características de altura, de humedad, de presión atmosférica, pues esa zona pues adquiere una característica tal que una de las frecuencias de este campo electromagnético va a entrar en resonancia. Con lo cual, al entrar en resonancia en esa zona, ese campo electromagnético en esa zona pues va a aumentar su intensidad. Y claro, también en el vídeo nos dicen que estaba lloviendo, era un día lluvioso. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que las gotas de agua que entraron también en esa zona donde se manifestaba esa alta intensidad magnética, pues va a interactuar con ese campo magnético, y a interactuar con ese campo magnético, pues se va a generar esa luz roja que se ve en la fotografía. Tenemos la zona donde existe esa resonancia electromagnética al campo electromagnético terrestre, el campo electromagnético terrestre, y tenemos aquí la lluvia. La lluvia al entrar aquí, y al estar en contacto con este campo de alta intensidad que se genera en esta zona, donde se genera esa resonancia magnética, pues al estar en contacto con ese campo electromagnético tan intenso, pues se va a generar esa luz rojiza. Bueno, y ahora vamos a detallar todo esto que he dicho anteriormente, explicando un poco pues, cada una de las partes que intervienen en ese fenómeno, en especial el campo electromagnético terrestre. Bueno, aquí tenemos la Tierra, y alrededor de la Tierra existe un campo electromagnético. Este campo electromagnético es vital. ¿Por qué motivo? Para protegernos de los vientos solares, porque si no arrasarían la Tierra. Con lo cual este campo electromagnético nos va a proteger de esos vientos solares y son los que van a crear las famosas auroras boreales que se crean, que se generan en los polos. Esos vientos solares, al estar en contacto con ese campo electromagnético, generan esas auroras boreales, que es luz, un poco muy parecido a lo que yo creo que se generaba en Ortuella, pero por diversas causas. En este caso, producen vientos solares. En el caso de Ortuella lo producía la humedad, en este caso la lluvia, ya que era un día lluvioso. Y bueno, y vamos a explicar un poquitín qué es un campo
un campo electromagnético. Bueno, un campo electromagnético es aquel que lo genera una corriente eléctrica. Por ejemplo, tenemos aquí este conductor al ser atravesado por una corriente eléctrica, para ser atravesado por electrones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que en el contorno de este conductor se va a crear un campo magnético, en este caso un campo electromagnético, porque lo genera una corriente eléctrica. Y este campo electromagnético, o la intensidad de este campo electromagnético representado por la letra H, pues va a ser mayor pues cuanto mayor sea la intensidad, cuanto mayor sea el número de electrones por segundo que pasan por este conductor, mayor va a ser la intensidad de este campo electromagnético que se va a generar alrededor de ese conductor. También vamos a explicar otra cosa básica con respecto a la física para entender mi teoría de lo que pudo haber ocurrido aquella noche en Ortuella. Por ejemplo, el átomo. El átomo está formado por un núcleo, formado por neutrones que tienen carga neutra y protones que tienen carga positiva. Y alrededor del átomo giran unas partículas denominadas electrones cuya carga es negativa. Bueno, ¿cómo nosotros arrebatamos un electrón a un átomo? Le ionizamos el átomo. Pues bueno, pues a través de cualquier tipo de energía luminosa, energía mecánica, energía eléctrica, a través de energía o a través de un componente químico, podemos arrebatarle un electrón, sobre todo de la última capa, porque ya de las órbitas ya en más internas ya es más difícil porque se requieren energías muy grandes, no digamos nada del núcleo si queremos arrebatar un protón. Pero dentro de la última órbita, que es la órbita de valencia, podemos arrebatarle un electrón a un átomo empleando cualquier tipo de energía que he dicho anteriormente. Y también energía calorífica. A través de calor, nosotros a este átomo le aplicamos una temperatura muy elevada, se va a dilatar y podemos arrebatarle un electrón de la última capa, como tenemos aquí. Calentamos el átomo, este átomo pues se va a dilatar y va a ser más fácilmente arrebatarle un electrón. Por lo tanto, tenemos aquí un electrón libre que puede circular pues a través de un conductor, generando ese campo magnético, como veremos más adelante. Bueno, una vez visto todo esto, pues vamos a ver cómo genera la Tierra, el planeta Tierra, ese campo electromagnético. Bueno, la Tierra, en su interior, pues tiene dos núcleos. Un núcleo interno, que le vamos a representar por la letra A, y un núcleo externo, este núcleo que tenemos aquí, que le vamos a representar por la letra B. El núcleo interno tiene una temperatura muy elevada, con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que al estar en contacto con esta parte, por así decirlo, material de la Tierra, lo que va a hacer es que los materiales, sobre todo el hierro, que estén presentes en esta zona, debido a esa muy alta temperatura, pues se van a fundir, generando aquí otro núcleo, un núcleo externo. Este núcleo externo está formado por materiales fundidos, en especial hierro. Y bueno, este núcleo interno pues está en movimiento, bien por la propia inercia que se genera al generar esta fundición, o bien por el movimiento de rotación terrestre. Está en movimiento, Bueno, si sacamos este núcleo interno, lo sacamos afuera a través pues, de este rectángulo para verlo mejor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aparte de que se derrita esos materiales, en especial hierro, pues va a ocurrir lo que hemos visto anteriormente. Que vamos a arrebatar electrones pues a los átomos de esos materiales que va a fundir esa alta temperatura. Vamos a liberar electrones. Con lo cual, esos electrones que están libres, pues van a circular. Van a circular encontrando cobijo en un átomo que los pueda acoger,
y pues van a circular, van a estar circulando pues dentro de esta franja de hierro fundido, y también esta franja de hierro fundido, al estar en movimiento, pues estos electrones pues también van a estar en movimiento, van a estar en movimiento por dos razones, porque van a buscar un átomo donde les cobije, o bien están en movimiento porque también está en movimiento esta franja. Y como hemos dicho anteriormente, que todo conductor, al ser atravesado por una corriente eléctrica, genera un campo magnético a su alrededor, lo que va a ocurrir es que esta franja que tenemos aquí, pues va a generar un campo magnético, que es en este caso, pues el campo electromagnético terrestre. Bueno, este campo electromagnético que se genera dentro de esos núcleos, pues no es fijo, sino que alcanza una serie de picos, es variable. ¿Por qué motivo? Porque se funde más hierro, porque gira más deprisa o más despacio, pues esa franja de hierro o de material fundido, o porque se liberan más o menos electrones. Con lo cual, el campo magnético que posteriormente se genera, pues va a ser mayor, va a ser menor, va a alcanzar una serie de picos. Por lo tanto, no es el campo electromagnético terrestre, no es fijo, sino que es variable. Al ser variable, pues tiene una frecuencia. ¿Cuál sería la frecuencia de ese campo electromagnético? Pues bueno, las veces que varía ese campo electromagnético una unidad de tiempo, que es un segundo. Este sería la frecuencia del campo, en este caso del campo electromagnético terrestre. También otra magnitud que nos va a ayudar a comprender este fenómeno es la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Bueno, la resonancia es cuando una señal, en este caso vamos a poner el ejemplo, tenemos aquí la interacción, o mejor dicho, la interacción existente entre dos magnitudes distintas. Por ejemplo, voy a explicarme bien. Tenemos aquí esta barra conductora, esta barra de cobre, que puede ser una antena de radio, de televisión, y claro, a esta barra le van a llegar señales electromagnéticas parecidas pues al campo electromagnético terrestre. Le van a llegar señales. Bueno, esta antena lo que va a hacer es que estas señales las va a convertir en corrientes eléctricas, mayor o menor magnitud. Pero también, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que estas ondas electromagnéticas, al llegar a este cable o esta barra de cobre, pues va a generar otra señal que va a generar otra señal, es como si rebotase, pero esa señal de rebote, ¿qué es lo que va a hacer? Esa señal de rebote pues se va a oponer a las siguientes ondas que le van a ir llegando, con lo cual esas ondas, al llegar aquí a esta barra de cobre, pues van a llegar atenuadas, y por lo tanto la corriente que se genera pues también se va a atenuar. Por ejemplo, vamos a poner que tenemos aquí este estanque. Tiramos una piedra y genera una onda de agua. ¿Qué ocurre con esta onda de agua cuando llega a la orilla? Choca y genera una onda. Una onda es la resaca, la famosa resaca que se produce en las playas, ¿no? Genera una onda contraria. ¿Qué ocurre con la siguiente onda? Pues que se va a encontrar con la onda generada por ese choque, y al chocar, ¿qué ocurre? Pues que esta onda, cuando llegue de nuevo a la orilla, pues va a llegar atenuada. Por eso aquí pasa lo mismo. Aquí va a pasar lo mismo. Pero claro, no con todas las señales. Hay una señal, de todas estas que llegan aquí, hay una señal que no le va a ocurrir eso. No le va a ocurrir eso, sino que esta señal, cuando llega la primera onda, choca contra la barra, en este caso el ejemplo que he puesto, esta barra de cobre, genera esa onda de choque, pero cuando llega la siguiente, esa onda de choque es tan baja, tan baja, tan baja, que la siguiente onda, cuando llega aquí, no va a llegar atenuada. Con lo cual, esta onda va a generar aquí una señal más alta. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que la frecuencia de esa señal, pues está en resonancia con la longitud
de esta barra de cobre. Es decir, que hay feeling entre las dos, hay una, por así decirlo, una concordia que hace que esa frecuencia, esta longitud, pues no va a generar atenuación, sino que va a generar todo lo contrario, va a generar una señal, esta señal, cuando genera aquí esta corriente eléctrica, va a ser plena. Por lo tanto, están en resonancia esta señal, la frecuencia de esta señal está en resonancia con la longitud de esta barra de cobre, que es así como funcionan, pues así las antenas. Por tanto, hay aquí una onda, choca, y esa onda de choque, pues la onda de choque que genera, mejor dicho, pues no va a ser tan débil que la siguiente onda que llegue, pues no la va a atenuar, con lo cual la intensidad que genere, pues va a ser más grande. Otro ejemplo que quiero poner, por ejemplo, con respecto a la frecuencia de resonancia, por ejemplo, tenemos aquí unos martillos que suben y bajan, pum, 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 pum. Y va a pasar aquí, pues aquí un poco una isla dibujada, va a pasar aquí una persona, un señor, a una velocidad determinada. Si va muy deprisa, uno de estos martillos pues le va a aplastar. Si va más despacio, pues también uno de los martillos le va a aplastar. Pero hay una velocidad en la cual ninguno de ellos le va a aplastar, sino que va a pasar. ¿Os acordáis la roca cuando Sean Connery entró en Alcatraz? Si habéis visto la película, pues no, bueno, aquí pues lo mismo. ¿De acuerdo? Por tanto, hay una velocidad en la cual ninguno de estos te va a pillar. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que esa velocidad está en resonancia con la velocidad de estos martillos que suben y bajan. Por tanto, eso sería la frecuencia de resonancia. Con lo cual, llevándolo a nuestro problema, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, pues hemos dicho que se generaba un espacio en esa zona, pues que debido a la altura, debido a la presión, debido a la humedad, debido a una serie de factores, pues este espacio que se generaba en esa zona, pues resulta que por casualidad, porque esto siempre suele ser por casualidad, pues ese espacio, porque no solo entra en resonancia, porque no solamente he puesto el ejemplo del cable de la antena, pero también la resonancia se puede encontrar en un espacio que debido a las características de ese espacio, una señal a una determinada frecuencia en ese espacio pues va a ser plena. En este caso, ¿por qué motivo? Por lo que he dicho anteriormente, altura, presión, humedad. Pues hay una frecuencia de esa onda electromagnética que aquí pues va a entrar en resonancia con ese espacio y se va a manifestar pues plenamente. Al manifestarse plenamente, ¿qué ocurre? Pues que esa intensidad va a aumentar, y al aumentar esa intensidad y al ser un día lluvioso, como nos relata el programa, pues va a interactuar con esa lluvia y va a generar esa luz rojiza, esa luz rojiza que es intermitente. ¿Por qué es intermitente? Porque bueno, la frecuencia pues no es fija, va variando, y también la intensidad magnética, la intensidad del campo magnético pues también varía, como hemos visto anteriormente, por lo tanto esa luz que se genera también pues varía. Luego también las gotas de agua, que a veces pues hace viento y a veces pasan más gotas o menos gotas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que desde mi punto de vista eso es lo que ocurrió. Espero que este vídeo pues, os haya sido de interés y haya podido despejar incógnitas. Muchas gracias por vuestra atención.